En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payá Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Vivir No Tox, el método para resetear tu vida, un libro escrito por Izanami Martínez. El libro comienza hablándonos de la felicidad. Evolutivamente tenemos una misión, que es la de no morir hasta haber contribuido a que se perpetúe nuestra especie. Por eso, la mayoría de las cosas que nos generan placer tienen una explicación evolutiva. Sin embargo, en la sociedad actual, el placer se ha convertido en algo más, se ha convertido en algo que perseguimos, en el único camino que conocemos para alcanzar la felicidad. Y sin embargo, lo que nos hace humanos es otra cosa, es nuestra creatividad, nuestra extraordinaria capacidad de imaginar lo que aún no existe y de encontrar la mejor forma de manifestarlo. Es la creatividad la que nos ha permitido transformar por completo nuestro entorno y hacer que avancemos como sociedad hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Sin embargo, cuando nos hacemos mayores, lo que hacemos es denostar la imaginación, reduciéndola a poco más que a algo que solamente aplica a los niños. Como mucho, se la permitimos a ese tipo de personas adultas que viven en las nubes, que son poco serias, que son poco realistas, los soñadores. Si la mayoría de los placeres que nos motivan a sobrevivir y a perpetuar la especie derivan en conductas a veces lesivas y casi siempre contraproducentes, con la creatividad hemos hecho todo lo contrario, la hemos amordazado, no la hemos dejado ser. Y es que vivimos persiguiendo placeres efímeros en alimentos, en situaciones, en personas que no tienen por qué ser buenas, mientras que a la vez nos privamos del placer más humano, más continuo, que es el de acceder a todo nuestro potencial y a través de la creatividad crear conscientemente nuestra propia vida. Y esto no es de ahora. Aristóteles ya distinguía entre dos tipos de felicidad, el hedonismo y la eudaimonia. La hedonia es la felicidad efímera que nos proporcionan los placeres pasajeros y la eudaimonia, la felicidad permanente que viene del desarrollo de la virtud y de crear y crecer hacia un propósito. Es decir, la hedonia va de serotonina, de endorfinas, de dopamina, y la eudaimonia va de esa extraordinaria capacidad que nos hace humanos, la capacidad de imaginar y de crear lo que aún no existe. Y es que lo que nos hace más felices y durante más tiempo es poner a trabajar las capacidades más evolucionadas de nuestro cerebro. Es imaginar, es crear, es amar incondicionalmente, es tener pensamientos abstractos y poder llegar a materializarlos. Es dirigir nuestra atención conscientemente. De hecho, a partir de tener las necesidades básicas cubiertas, entendiendo por necesidades básicas la seguridad, la comodidad, la alimentación, realmente el subidón de felicidad que nos da un aumento de sueldo, por ejemplo, no dura más allá de unos meses. Quizás el de ganar la lotería dure algunos años, pero no demasiados. Lo mismo pasa con objetivos como perder peso, conseguir tener mucho poder, conseguir un gran reconocimiento. Todo esto nos hace sentir bien durante un periodo más o menos largo, pero nos terminamos acostumbrando a todo. Nos aburre nuestra vida y vivimos esperando nuestro gran momento, y realmente cuando llega nos damos cuenta de que tampoco es para tanto y nos adaptamos a él casi antes de habernos dado cuenta. Otra de las cosas que nos comenta el libro con relación a la felicidad es que en nuestra sociedad hemos asociado la idea de perfección con la felicidad. Hemos asumido que tener la vida perfecta, que tener el cuerpo perfecto, etc.,
es el pasaporte infalible para ser felices, y nos pasamos la vida amputando y amordazando lo que somos para que en esa comparación continua que muchas veces nosotros mismos facilitamos a través de las redes sociales, nos parezcamos todo lo posible a lo que creemos que es perfecto. Pero tenemos que saber que perfección no es sinónimo de felicidad, porque si lo fuera, todas las personas que culturalmente elegimos como referencia de perfección, es decir, los que son ricos, guapos, famosos, todos ellos serían profundamente felices, y sabemos que no es así. El sistema económico actual está basado en esa cualidad humana, en esa cualidad de sentir que necesitamos siempre más, y por eso diseña todos los estímulos que nos rodean para sacarle a esta capacidad adaptativa todo el beneficio posible. Nos han hecho creer que lo perfecto es lo más común estadísticamente, y que si nuestra vida no es así, es porque algo no estamos haciendo bien y quizá deberíamos avergonzarnos de ello. Con lo tremendamente interesantes que podríamos ser todos, nos pasamos la vida intentando ser simplemente normales. Y es que la felicidad no se persigue difuminando quiénes somos para alcanzar perfecciones ajenas. Nos ponen etiquetas desde que nacemos, y lo que creemos que somos es algo que nos viene dado en gran medida. Nos ponen etiquetas el tranquilo, el espabilado, etc. Y lo que nos decimos en base a esas etiquetas termina por transformar la creencia de lo que somos hasta que adquiere su propia identidad y suplanta la nuestra. La imagen que los demás tienen de nosotros no define nuestra realidad, define nuestros límites más bien. Las implicaciones que tiene nuestro poder de crear lo que creemos son ilimitadas. Librarse de expectativas en la búsqueda de lo que somos exige reventar el molde, exige desmentir una a una todas tus creencias limitantes, exige muchas veces desafiar cierta presión social. Pero tenemos derecho a hacerlo, a reinventarnos todas las veces que queramos, a volver a empezar, a hablar, a pensar, a vestir, a relacionarnos de la manera que queramos. Porque nadie necesita el permiso de nadie para ser quien es. Lo que realmente somos podemos encontrarlo, según este libro, en las cosas que nos apasionaban cuando éramos pequeños. Y generalmente son cosas que nos llevarán por caminos abruptos, por caminos inexplorados, que van en contra de lo que creemos que es posible, que van en contra de lo que creemos que merecemos, que no están en línea con lo que sabemos que somos capaces de hacer. También lo que realmente somos está en las cosas que nos inspiran. Cualquier cosa que haga que se te ponga la piel de gallina. Todo eso tiene mucho que ver con quién eres realmente. Todo lo que te emociona, todo lo que te interesa, todo lo que te haga perder la noción del tiempo, todo lo que haya sido siempre el sueño de tu vida, eso eres tú. Por eso no puedes conformarte, no puedes atascarte en lo cómodo, en lo fácil, en lo conocido, porque solo en las cosas que de verdad te inspiran está la llave para la felicidad. El libro también toca otro punto interesante, que es el del estrés. El estrés afecta a más de la mitad de los adultos de forma regular. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues básicamente por la cronificación cultural de la respuesta biológica al miedo. Las emociones no son opcionales. Cuando nuestra vida está en peligro, el organismo no se puede dar el lujo de pararse a reflexionar. La respuesta tiene que ser inmediata, y para eso no puede intervenir la mente consciente. Los desencadenantes del miedo tienen sí o sí que estar pregrabados en nuestro interior. Así, las cosas que nos dan miedo y la forma en la que reaccionamos ante ellas son hereditarias y se graban generación tras generación en nuestra epigenética. Así que, cuando entre toda la información que el cerebro procesa de los sentidos detecta un patrón que coincide con alguna de las circunstancias que están archivadas en esa biblioteca epigenética, lo que hace es lanzar un aviso urgente al cuerpo a través de las emociones. La emoción no deja de ser la voz del cerebro. Es la forma que tiene el cerebro de avisarnos de lo peligrosas que son o no las circunstancias de nuestro entorno y de poner en marcha de manera inmediata los mecanismos que sean necesarios para sobrevivir. Nos da miedo cualquier falta de recursos que nos pueda llevar a morir de hambre, por ejemplo. Pero claro, eso ya no pasa. Entonces, en este nuevo paradigma, en este mundo, en esta sociedad, todo eso se ha trasladado al tema profesional. Entonces, identificamos
nuestro miedo ancestral a morirnos de hambre con nuestra forma de ganarnos la vida. Entonces, un despido, un fracaso profesional, una mala racha económica, activan todas las alertas. Cada vez que te preocupas de todo lo que puede salir mal en el trabajo, tu cuerpo responde preparándose para huir, para luchar y, por tanto, para salvarte la vida. El estrés no es una estrategia de productividad. Tampoco debería ser el daño colateral que necesitamos para una carrera profesional de éxito. El estrés no deja de ser, una vez más, la cronificación patológica del miedo. Y cuando el miedo se cronifica, se convierte en un veneno lento. ¿Por qué? Porque nos exponemos a una sobredosis antinatural de hormonas de supervivencia y estamos alargando en el tiempo la estrategia puntual de nuestro cuerpo de drenar los recursos de los sistemas prescindibles para pelear o salir corriendo. Es decir, el cuerpo lo que hace es eliminar todo lo que no necesitamos para pelear o para salir corriendo. Entonces, lo que estamos haciendo con ese miedo crónico es limitar el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, de nuestro sistema reproductor y de nuestro sistema digestivo. En relación con esto, el libro también nos habla de la importancia de los pensamientos. Nuestro cerebro tiene que saber en cada momento cómo de segura es la situación en la que nos encontramos. Esto no es opcional, nos pasa a todos. Nuestro cerebro está continuamente procesando la información que le envían cada uno de nuestros sentidos. Se estima que recibe aproximadamente alrededor de 40 millones de estímulos simultáneos. Entonces, obviamente, aquí tiene que haber un mecanismo subconsciente que filtre esas cosas, ¿no? Porque con tanto material entre el que elegir, esa pequeñísima selección básicamente puede contar la historia que nosotros queramos. Es decir, de la selección, de la edición que hagamos de esos 40 millones de estímulos, depende la historia que nos estamos contando sobre cómo estamos viviendo. Y por tanto, depende también directamente nuestra salud. Porque todo lo que pensamos es verdad, por lo menos lo es para nuestro cuerpo. El cerebro no es capaz de distinguir entre lo que piensa y lo que pasa. Para el cerebro, todo lo que pasa fuera y todo lo que pasa dentro son activaciones de redes neuronales. Es adictivo anticipar lo malo y sin embargo muchas veces lo hacemos. Nos dejamos llevar y nos hundimos en ese agridulce placer de dejar a la mente recrearse y entrar en bucle. Y poco a poco vamos perdiendo el control. Porque a medida que un patrón de pensamiento se va repitiendo, el cerebro utiliza una de sus capacidades más asombrosas para automatizarlo. Esa capacidad es la neuroplasticidad y con ella va reforzando las conexiones neuronales que lo crean y cuando esas conexiones se fortalecen lo suficiente, el patrón de pensamiento se vuelve automático. Esto el cerebro es capaz de hacerlo para cosas prácticas como conducir, leer, hablar otro idioma, pero también automatiza patrones mentales de depresión, de ansiedad o de ira. Así, cada vez que nos entregamos a recordar algo que nos hizo daño o fantaseamos con todo lo que podría salir mal mañana, le estamos dando la señal al cerebro de que ese patrón de pensamiento es útil y le llevamos a reforzar las conexiones neuronales que lo producen para que la próxima vez volvamos a reaccionar así de forma más inmediata y más automática. Las emociones, como decíamos antes, son involuntarias, duran lo que dura su proceso biológico y tal y como vienen se van. Los sentimientos, sin embargo, son cómo decidimos pensar en esas emociones. Y es justo en esa narrativa donde está nuestro poder de cambiarlo todo. Evidentemente no podemos controlar lo que pasa en nuestro entorno, ni cómo nuestro cerebro lo interpreta, lo valora y con qué emoción nos lo traslada. Pero tenemos la capacidad de elegir consciente y voluntariamente en qué sentimiento convertirlo, y con ello controlamos el impacto que generamos en nuestra salud y en nuestro cuerpo. El libro también habla de la alimentación, y es que el sobrepeso, como el resto de las enfermedades crónicas que nos asedian hoy en día, no existe en el estado salvaje. Los animales, como los humanos, solo engordamos cuando se nos domestica. Hemos sido cazadores-recolectores durante más del 95% de nuestra historia como especie, y en esa época